Estamos de vuelta en tu espacio felices, de verdad que ya, pues hoy es viernes, el día predilecto del doctor. Llegó ya por fin. Ya te va, hasta el lunes, temprano aquí, ¿eh? Yo no vuelvo. Sí, exactamente, él duró no sé cuántos meses. Ya llegó, yo no vuelvo ya. Él está como Gabriela, no se sabe cuál de los dos es que viaja más. Anda más en los aires. Nosotros somos Cris. Marianela y yo que siempre estamos aquí, deberíamos de hacer lo mismo. Sí, Marianela, saludos. Ustedes están buscando un aumento. Mi gente, yo estoy felizmente mojada. Hoy viernes. Empapada. Mi cuerpo lo sabe de manera, ¿verdad? Brusca. Obligatoria. Sí, pero estamos aquí sobre Eso todo. es lo importante. Con muchas pilas. Claro que sí. Bueno, y nuestra querida doctora Controversia nos trae un tema súper interesante. El miedo a hablar en público. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante titulado El miedo a hablar en público, también conocido como glosofobia. Es este miedo, este terror, este pánico que tenemos al dirigirnos a hablar delante de las personas, en público, en un escenario, cuando tenemos un micrófono en la mano, cuando estamos frente a un podio, etcétera. En principio yo quiero decir lo siguiente, el miedo es una emoción básica y es positiva hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque gracias al miedo nosotros nos cuidamos, evitamos exponernos a situaciones que nosotros podamos tener en peligro, lo que es nuestra vida. La situación ocurre es cuando ese miedo se escapa más allá, se va más allá y se convierte en una fobia donde realmente esto no me permite bajo ninguna circunstancia poder manejarme, poder vivir la vida de una manera normal. Cuando nosotros hablamos del miedo a hablar en público, estamos hablando de una de las fobias más comunes, señores, que existe. Existen estudios especializados que dicen que de un 60 a un 70% de las personas tienen este tipo de miedo al dirigirse a hablar en público. Otro estudio, con el cual yo no estoy de acuerdo en nada, dice que esto tiene que ver relacionado con lo que es la edad de la persona y el sexo o el género de uno. Supuestamente, según este estudio se dice que la mujer es más propensa a temer a hablar en público que el hombre. Yo en esto no estoy de acuerdo, vuelvo y lo reitero. El miedo en público, señores, el miedo al hablar en público es un tema que es muy profundo. Y nos vamos a ir ahora un poquito más para atrás, más para atrás. Muchas veces incide la persona cuando, señores, es tímida o es introvertida. Son aquellas personas que están encerrados en sí mismos, aquellas personas que tienen timidez y que tienen ese miedo, ¿verdad?, de exponerse hacia las personas, expresarse abiertamente con las demás personas. A veces existe también una situación que esa persona vivió en un proceso de su vida, que puede ser la niñez o en algún proceso de su vida, en donde alguien se rió de ella cuando habló en público, hubo bullying, ¿verdad?, para ella, dirigido directamente hacia ella, pero no en todos los casos. Hay en casos en que este miedo es porque lo vio en otra persona, por ejemplo, un amigo, alguien cercano, que cuando se dirigió al público, o cuando habló en público, o cuando se expresó, los demás se burlaron y esto pues marca lo que es a esa persona. Pero a veces ni siquiera tiene que ver con un amigo, tiene que ver contigo mismo. A veces puede ser hasta una película o algo que tú ves en televisión, en donde tú ves que alguien pasa quizá la vergüenza, diríamos, un ridículo, y eso marca mucho a las personas. No en todos los casos, porque no vamos a encasillar, a mí no me gusta encasillar temas, pero esto también puede influir. Cris, ¿te puedo hacer una preguntita? Dime, por ejemplo, cuando vemos en los primeros años de vida, en el colegio, que es verdad, como que los estudiantes le tienen miedo al profesor, que es una figura de autoridad, y se tranca ahí. ¿A qué tú entiendes que se debe eso? Yo era de ese equipo. Tú eras de ese equipo, todos éramos de ese equipo. Yo era de ese equipo. Fíjate, hasta cierto punto eso te diría como que es normal, hasta cierto punto, porque tú sabes que el profesor es una figura de autoridad. Sí. Y ese respeto, ¿verdad?, que se tiene a esa figura de autoridad, muchas veces hay como discrepancia con relación a qué debe de ser ese respeto y se confunde, ¿verdad?, con otros términos. Sí, tú sabes también que puede ser de como uno coge el temor porque entiende que le van a llamar mucho la atención porque está con el profesor. Pero la figura de autoridad y después que uno está del otro lado, yo que he tenido la oportunidad de ser profesora,
uno no piensa en ridiculizar el estudiante. Usualmente uno piensa en permitir que se exprese para luego puntualizar. Exactamente. Y a veces el estudiante tiene las ideas más frescas que el profesor. Sí. Claro. O sea, a veces el mismo estudiante te aporta de estudios recientes, de Pero muchísimas muchas cosas, pero veces- como que cuando uno es estudiante, uno te Pero ve muchas veces como- también, aparte de con el profesor, es también de que tú sabes que cuando uno está en etapa escolar es cuando la gente es más, o sea, más tus compañeros más te hacen bullying, es cuando la Sí, gente está sí. más sensible, que no piensa en la sensibilidad del otro, porque cuando uno es más joven, es más atrevido. Ya tú no eres tan joven. O sea, Claro, ella por misma, eso, ella cuando misma la lo gente es dice. joven, cuando la gente es joven, otra gente. Además, Entonces te da pena de que tus compañeros vayan a... mira, tú yo sabes. tenía una amiga que cuando ella iba a hacer la exposición en la universidad, mira, ella se daba un humo. Ay, Dios. Sí, ella cruzaba y se bebía un par de cerveza, un par de Y se le cositas. soltaba la lengua. Se le Ahí era que ella desenredaba. ponía bien. Y nosotros asustados en el grupo, porque éramos un grupo, tú sabes que la nota es Tú grupal. sabes que una vez en el colegio era como octavo curso y la profesora, no recuerdo de qué materia era, dijo que si tienen una idea por qué la población de Europa son envejecientes. Y dice, y dice uno de los compañeros míos, profesora, eso debe de ser porque no tienen relaciones sexuales. Yo me paro y yo digo, pero ¿cómo ese muchacho dice eso a un profesor, una figura de autoridad? ¿Cómo tú estás hablando de relaciones sexuales? Y dice la profesora, es por eso. Es por eso. Está buena esta. Oye, Cridi, que Y está te buena. burlar y salir tranquilado, como dice. Ay, ay, ay. Porque tú no esperas como decirle algo así a un profesor. ¿Cómo tú le vas a decir eso a un profesor? Y el Como profesor octavo dice curso. Es así. Es así. No haga más aporte, por favor. Ay, Dios. Bueno, continuamos con el tema. Incide mucho esta confianza que tú tienes en ti mismo. Aquí está un importante punto que es la autoestima, esa credibilidad que tienes en ti, el que tú pienses que tú las cosas las puedes hacer bien. Lo más difícil es cuando tenemos pensamientos negativos internamente. Esto nos hace que crear bloqueos y por ende vamos a pensar, no lo voy a hacer bien, no estoy capacitado para poder hablar, para tomar un micrófono, para dirigirme dirigirme en un escenario. Uno de los puntos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta, las personas que tienen situaciones relacionadas con este pánico, al dirigirse a hablar en público, muchas veces pueden ir a un escenario y pueden bailar y pueden actuar de una manera correcta y excelente, pero sin embargo no pueden hablar en público porque ahí es que se trancan. O sea que vemos que ahí es que está la predisposición. Uno de los puntos fundamentales es que nosotros tenemos que entender que cuando estamos frente a un público, ese público no es nuestro juez. Ese público no está esperando el primer error que tú cometas para criticarte, para reírse de ti. Todo por el contrario. Ese público lo que quiere es escucharte. Ese público se quiere alimentar de tus conocimientos. Ahora sí, ¿en qué momento tú tienes que preocuparte cuando tú estás, por ejemplo, en una competencia? Que un juez te está mirando para evaluarte, para ponerte en un lugar, ahí sí tenemos que preocuparnos. Pero en términos generales tenemos que ver el público como alguien que nos quiere escuchar, como alguien que quiere realmente nutrirse de nuestros conocimientos. Esto es fundamental. Otro punto importante es este. Señores, coger un micrófono no es un relajo. Dirigirnos a un público no es un relajo. Esto no se improvisa. Esto requiere un estudio, requiere ir a escuelas, requiere capacitarnos, requiere práctica. Es fundamental. Todos los días nosotros vemos personas que cogen micrófono y que se ponen a hablar y que se... Realmente. Y las personas se dan cuenta. Además nosotros tenemos que entender que cada área de la vida necesita que tú te prepares. ¿Por qué? Porque están sus trucos, están esos secreticos, está eso que esa es tú la no lo vas a palabra encontrar clave. improvisándolo. Esa es la palabra clave. Entonces, parte de lo que es esto es entender que este mundo de nosotros hablar y dirigirnos al público requiere ¿qué? Práctica. Mientras más practicamos, tenemos más seguridad en nosotros mismos lo que estamos haciendo. A nosotros nos enseñó el profesor Napoleón Veras Prats en una de las prácticas de cómo manejarnos en la oratoria, a que debemos de pararnos siempre frente a un espejo y siempre
observar cómo es nuestro lenguaje no verbal. Porque una de las partes fundamentales para nosotros llevarle credibilidad a un público que te está mirando, que te está escuchando, es tu postura, es como tú te manejas. Y el lenguaje corporal es fundamental a la hora de nosotros hablar en público. Yo le voy a decir algo que yo siempre hago. Cuando, por ejemplo, voy a dar una charla, una conferencia, yo cojo 2 minutos antes de entrar al escenario y adopto una postura de fuerza. Me paro, hago así, hago algo con el que yo me sienta como con esta fortaleza. Es mi forma. La de otro, pues yo lo respeto, ¿verdad? ¿Sabes también, Cris? Disculpa, que una de las técnicas, por ejemplo, es no mirar los rostros de la persona. Eso sino te voy a mirar decir. Un Ajá. punto fijo, porque como que uno se llena como de ansiedad. Oye, hasta las personas experimentadas, Ujú. uno se llena de ansiedad cuando uno ve una cara, ¿verdad? No muy amigable. Porque a veces la gente, cuando tú hablas de emociones, la gente tiene como esos encuentros consigo misma, y cuando tú mencionas algo que no es agradable para esa persona va a poner su lenguaje no verbal, esa cara, su microexpresión, y uno va a entender que es por uno, pero en realidad es por el encuentro de sí mismo. Exactamente. Eso en el punto que trabajamos, que es el desarrollo personal. Ok. Mayormente recomiendan que miren, como dice, un punto fijo, Ujú. o sino por encima de la cabeza. las cabezas de Sí. las personas que están al Sí, frente. porque yo adopto siempre eso que tú dices. Yo miro los puntos, pero siempre miro encima de la cabeza. ¿Por qué razón? Porque el público cree que tú lo estás mirando. Es mejor así, es Además, cierto. una clave importante es esta. Yo no me puedo quedar mirando a alguien cuando yo estoy dando una conferencia, porque eso me puede traer que una distracción. Ujú. Me puedo distraer si alguien está cogiendo una cosa, se hace una mueca que yo veo que quizá no le agradó tal cosa. Exacto. Entonces eso es peligroso. Porque cuando nosotros estamos frente a un público, nosotros tenemos que estar centrados totalmente en lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos estar pensando, que aquel se está riendo, que me miró, que no me miró, que sí le gustó. No, porque te vas a perder y va a llegar que a un limbo, se te va a olvidar. Hay gente que se puede olvidar el contenido. Entonces eso es un poquito delicado. Uno de los puntos fundamentales para usted dirigirse a un público es aprender las técnicas de respiración. El que no sabe respirar tiene problemas. Ujú. Porque la respiración nos ayuda. Tenemos una llamadita. Parece que se cayó. Cris, continuamos a invitar a nuestros amigos para que llamen a nuestra querida doctora Controversia 809-539-8850. Estamos hablando de este tema muy interesante, que todos en la vida, en algún momento, tenemos la llamadita buena, pasamos por ese trago. Sí, buenas, adelante. Buenas tardes, dama, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por llamarnos. Bien, bien, amiga. Ay, sí. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien, gracias. Yo, oiga, interesante lo que usted está tratando ahí. Ay, Ahora gracias. bien, recuerdo que con uno de los cursos y charlas que tomé con Jackie Núñez del Rico, él nos decía que el que no le teme al público no lo respeta. Porque usted tiene que temerle para poder encontrar el punto para elevarse sobre ellos. Decía él también, se improvisan las palabras, pero no las ideas. Ujú. Así mismo. No sé si recuerdan esa frase muy Sí. Así es. pronunciada por él. Sí, te voy a decir algo con relación a lo que estás diciendo. Una vez a Frank Sinatra se le hizo una pregunta en una entrevista y se le dice, ¿cómo usted puede dominar este miedo que usted tiene? Porque usted canta en escenarios que están full de personas, lleno de gente, usted le canta a multitudes. Y él le respondió a la persona que le estaba haciendo la entrevista, el día que yo no sienta en esos primeros minutos ese cosquilleo, entendí que es el momento de yo retirarme y dejar de ser artista. Wow. Es decir, que esto estoy apoyando lo que acabas de decir. Lo importante es sabernos manejar a razón de cuando ya vamos a presentarnos en un escenario. Eso es fundamental. Otro punto que tenemos que entender, todos somos actores, señores, en la vida. Porque cada uno de nosotros ejercemos en un momento determinado un papel de actuación. Ahora yo estoy actuando, cada uno de ustedes están actuando. Cuando yo llego a mi casa es otro papel, donde tratamos cada uno de nosotros en los diferentes roles que realizamos en la vida de hacerlo lo mejor posible.
Es algo que tenemos que tener eso completamente claro. La respiración, vuelvo y reitero, es fundamental porque nos ayuda a liberar qué tensión, a liberar estrés, a liberar esos momentitos, ¿verdad? Esos primeros minutos que a todo pues le dé ese mismo cosquilleo, que eso en la mayoría de casos es natural. Y como dice Frank Sinatra, el día que ese cosquilleo no esté, entonces vamos a dejarlo y vamos a dedicarnos a otra cosa. Es fundamental. Y tú sabes también que lo que tú decías, por ejemplo, del respeto al público, eso es un punto que siempre tenemos que mantenerlo con relación a nosotros, nuestra postura hacia el público y de contenido y también de lectura. Tenemos otra llamadita adelante, buenas. ¿No? Digo, una pregunta, Brito. Dígame. Nosotros hemos dado charlas con personas en escenarios numerosos, pero también en escenarios donde la asistencia no es tan grande. Se tiene que respetar a todo público igual. Ahora bien, usted sabe que en esos cursos, en esas charlas que uno imparte, lo que pasa es que hay personas que están distraídas con el teléfono. Yo recomiendo siempre hacer una dinámica antes de iniciar el punto a que uno va a tratar. ¿Qué a usted le parece? Bueno, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a realizar una charla, una conferencia, a nosotros, como diríamos nosotros, como personas que somos oradores, que eso fue lo que hicimos, claro está, o conferencistas, a nosotros no nos interesa el número de personas que estén. Esa es mi posición, la mía, la del otro yo no sé. Aunque yo tenga una persona ahí, para mí esa persona, aunque tenga solamente una persona en ese escenario y tenga todos los sillones vacíos, esa persona para mí es importante. Yo no guardo aquí distinción con nadie por el número de personas que yo tenga. Todos son importantes y para mí el mismo respeto que tengan 200 personas, la tiene una sola persona si esa es la única que me está escuchando. Es lo primero que te quiero decir. O sea, eso es fundamental para toda persona que se dirige al público. Usted tiene que tener un respeto hacia esa persona que lo está escuchando usted. Es así. ¿Qué fue lo otro que él dijo? Para yo decirle, pues se me... Del público, sí, eso fue lo que yo... No, pero él dijo otra cosa. ¿Qué fue lo Sí, que él pero dijo? que no lo memoricé. Acerca de los teléfonos. Ah, de los celulares. Ah, sí. bueno, cada persona maneja su forma, ¿verdad? De cómo tú te manejas en el momento que tú tienes una situación como esta. Yo me quedo mirando a la persona. No continúo lo que estoy haciendo, lamentablemente. Yo me callo y me quedo mirando a la persona. Paro mi conferencia, así mismo. Claro. Y la gente me dirá, ¿qué pasó? Sí, yo lo hago. Hay personas más radicales. Yo me paro, no continúo el tema que estoy dando y me quedo mirando a la persona. Ahí yo te estoy diciendo, lárgate de aquí, ciérrame el teléfono, lo Yo que tú estaba quieres en una interpretar. tienda donde la gente dice, bueno, vamos a esperar que suelten los teléfonos, que las personas que están hablando, porque y la gente se siente, o sea, le da pena, pues se siente como ridiculizado. Claro. Porque realmente también hay que ser bueno con el público, pero también el público tiene que tener un poquito de educación. Hay que poner Hay que ser límites prudente, también, claro. Y la gente no respeta, y con el tema de los teléfonos la gente se ha vuelto tan irrespetuosa que en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en todos lados, nadie presta atención a lo que la gente está hablando, sino está todo el tiempo mirando su teléfono también. Tú sabes que cuando yo daba clase, yo le decía a los estudiantes que soltaran el teléfono. Y llegó un momento, porque uno como que se cura ya de todas esas indecencias, yo lo dejaba tranquilo. Entonces, en el momento del examen, cuando mientras más estaban ahí en el teléfono, la mayoría de los estudiantes, entonces ahí era que yo decía, tal pregunta es la que voy a hacer, nadie la podía contestar, pum, 10 puntos. Y así era que más o menos... Y así que uno se quema. Y así es que, no, y se quema mucho, pero es verdad, es por el uso del teléfono. Y el público usualmente se pone a usar el teléfono hasta que lo tocan, hasta que algo que tú dices como que lo conecta. Ellos, pum, y sueltan el teléfono, pero uno tiene que ir conectando con la gente. Pero es que la muy gente desagradable. pero es para uno Es muy desagradable cuando tú estás en una alocución en cualquier lugar y las personas están con el teléfono. Sí, ¿Sabes? uno Me se parece siente mal. hasta sí, porque Sí, es un tú me rechazo. estás diciendo Sí, que cuando tú a mí estás no me con importa. una persona solamente, imagínate cuando estás con un grupo Claro. que 5, 6, 10, 20 personas están usando un teléfono. Ahí está es mucho, incómodo. está lo que es la educación de la persona.
porque el que no tiene educación pues se maneja así. Tú sabes que hubo un evento en el cual tuve la oportunidad ¿verdad? De dar un tema y se estuvo grabando con los diferentes expositores y me llegó un video. En ese momento no era yo que estaba exponiendo, pero estaba la gente hasta volteada, hablando con el de atrás, mirando el celular, y cuando pasan así ese video que uno ve todo eso, uno dice, pero wow, qué feo, qué mal se ve. Pero eso está en las iglesias, En en las todos iglesias que lados. se supone que es un lugar de reverencia, que tú vas, porque nadie te está obligando, a recibir una palabra, a como que cualquiera que sea tu religión, y la gente está metida en el teléfono, o sea, eso es lo más impresionante, o sea, todo el mundo en el teléfono, entonces, ¿para Y qué no vas? solo eso, desde el más pequeño hasta el más Ujú. grande. Bueno, pero- la verdad que estamos modelando la conducta, entonces ¿qué van a hacer Sí, los más pero pequeños? le Lo voy- mismo que estamos Sí, haciendo. pero yo le voy a decir algo, no le vamos a echar toda la culpa al público, que quede claro. Porque hay momentos que es culpa del mismo orador. Sí, pero Cuando sería lo cuando menos. usted- sí. espérate, déjame explicarte en qué sentido lo digo. Ujú. Muchas veces es culpa del mismo orador. Y es porque usted no tiene esa capacidad de conmocionar y de conmover a un público. Claro. Y lo que hace es que con esa forma que usted tiene de usted dirigirse a un público, la gente se harta, para que usted me entienda, usted lo empalaga Ujú. y la gente se pone a hacer otra cosa y no escucharlo. Por esa razón es que usted tiene que dominar las técnicas de usted de hablar en público. Porque hay gente que tú comienzas a leer los primeros 5 minutos y desde ahí se acabó. Sí. Que quizás tú te quedas sentada porque tú tienes que quedarte. Claro. Entonces, en este sentido, por eso vuelvo y digo que el orador también en algunas ocasiones, no en todas, porque también a veces estamos con públicos que no tienen educación. Sí, pero claro. también una de las misiones del orador es conmover y mantener al público en expectativa. Sí, pero Tiene ese- que prepararse, Prepararse, eso también pasa claro, mucho, claro, porque yo he ido a claro. muchos eventos, Yo he y ido a muchas- eventos que hay gente que a los 10 minutos yo me quiero ir. que tú mi amor, sabes, sí, que tú sí, sabes, sí. bueno, pero es que volvemos al tema, Es hasta así. en las mismas iglesias, porque, o sea, que lo pongo de referencia porque es un lugar donde hay un orador y hay un grupo de gente escuchando y es frecuente, por lo menos, o sea, todos los domingos, los miércoles, el día que sea de tu, pero que a veces tú vas y tú dices, independientemente de que la persona se supone que es un embajador del palabra, tú dices, pero ¿qué está haciendo ese señor? Porque se nota que él llegó improvisado Eso es lo que a quiero ver, a decir. tirar flechas. Como también hay algunos. Y profesores también que son así, Sí. que no preparan clases el día anterior y entonces se ponen a hablar cualquier disparate con un libro. Muchos me han dado sueño. Da Dímelo, sueño. que yo a veces digo, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Muchas Porque veces el son alumno cosas- sabe más que el profesor. Sí. Claro, claro. Eso Uno, es cierto. uno de los puntos fundamentales es que usted, cuando usted va a dirigirse, usted tiene que prepararse. Ese es el punto, Cris. Prepararse. Es que Prepararse. hay personas que no son oradores. Hay personas que llegan a leer. Hay personas que cansan. Hay personas que ni siquiera saben pronunciar correctamente las palabras. Y todo eso el público Lo se capta. da cuenta, lo capta. Lo capta. E incluso, yo te voy a decir una cosa, aparecen esos oradores que están un día aquí, un día allí, un día allá, y después llega un momento en que tú no lo vuelves a ver porque no lo invitan, porque no hicieron el clic con el público. El verdadero orador tiene que hacer el clic con el Más, público. más Ajá, allá, tomando la palabra de lo que estás diciendo, que pasa muchísimo con lo que son los actores y actrices en medios de comunicación. No es lo mismo ser un presentador de televisión que ser un actor de novela que ser un actor de teatro. No es lo mismo. Todo tiene estudios diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los productores de obras de teatro, ¿verdad? Porque actuar en televisión es lo más fácil, con un teleprompter y a veces hasta grabado y eso es, pero mire, ser presentador es lo mismo. O sea, simplemente es tu forma de ser, tu dinámica y punto. Pero ser actor de teatro, usted tiene que ser actor. Claro. ¿Me entiendes? Eso es una preparación, eso es un estudio que hasta en la universidad se estudia. Ujú. ¿Me entiendes? Hay escuelas de teatro. Entonces, ¿qué pasa? Por lucrarse, hay muchos productores de teatro que sacan 2, 3 gente de televisión, una productora, un amigo, un modelo, vamos a montar una obra de teatro. Eso es un irrespeto hacia el público de teatro, porque no todo el que va para el teatro es un chapucero. Hay gente que es admiradora del teatro. Sí, sí, Y claro. entonces usted le está poniendo ahí una gente que no tiene ni idea, que es un locutor, que es un modelito, para que se me llene la sala. Ujú. Eso es una falta de respeto. Entonces, ¿qué pasa? Que son obras que es la cara bonita, pero el actor no tiene ni idea de lo que está haciendo. Exacto. Pasa de todo en realidad. Entonces explicamos que tenemos que prepararnos, la preparación es fundamental para pues quedar bien también, dirigirnos a las escuelas que nos ayuden a pues enriquecernos de cómo debemos de hacerlo, comprender también que en caso ya que se pasa pues de lo normal, tenemos que buscar ayuda especializada para que nos ayuden a manejar este tipo de fobia.
uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, luego de nosotros pues hacer todo el desarrollo del tema que estamos dando, de tomar en cuenta cada uno de los puntos que yo pues le expliqué a todos ustedes, es ese cierre, señores. El cierre, señores, es fundamental a la hora de nosotros hacer cualquier tipo de charla, de conferencia, de dirigirnos a un público, de lo que sea. El cierre tiene que ser, señores, con broche de oro, donde nosotros debemos de incluir ahí puntos específicos e importantes de todo lo que nosotros desarrollamos a lo largo de esa charla, de esa conferencia o de ese tema que estamos tratando, que no tiene que ser solamente en el área, por ejemplo, de lo que sea, diríamos el área de nosotros, sino hay otras áreas, porque ahora mismo se ha convertido como una gran necesidad y también para lo que es un aumento de la productividad en cada una de las profesiones, tener ese conocimiento de poder hablar y dirigirnos al público. Existen personas, señores, que son excelentes profesionales, que son espectaculares, pero lamentablemente se quedan solamente en su escritorio y no tienen realmente ese manejo de cómo poder dirigirse al público, y esto a veces le evita pues tener ascenso, por ejemplo, en las empresas. Además hay momentos también en que las mismas empresas, en los lugares de trabajo o en cualquier área que tú te estés desenvolviendo, te requiere que tú tengas que hacer una exposición en público. Entonces realmente por esto se necesita, para mayor eficacia, para mayor productividad, nosotros sabernos dirigir a todo el público. Recordar que todos somos actores en la vida, todos, absolutamente todos vamos a actuar, estamos actuando todos los días en los diferentes puntos y siempre queremos que quedar lo mejor posible. Claro que sí. Bueno, Cris, de verdad que este tema es súper interesante, señores. Es bueno tomar todos estos puntos que hemos hablado aquí. Primero, sobre todas las cosas, prepararse. La preparación nunca está de más. Con relación a lo que tú estabas diciendo de las personas que trabajan en empresas, me acuerdo yo que cuando cogí aquella vez un curso larguísimo que tenía oratoria de todo, la mayoría de las personas que estaban cogiendo los cursos eran ejecutivos de empresa. Porque uno tiene que prepararse, Sí, hay que estar preparado para la vida. Sí, Michelle, porque el tú hablar con los demás, hablar en Claro. público, es una necesidad en este momento. Exactamente. El ser humano, el que es profesional, tiene que actualizarse y entender que nada se improvisa, señores, en la vida, por más preparación que usted tenga. Todo tiene su clic, su secretico, su clave, su técnica. Entonces yo les solto a todos que es bueno tomar clases, ¿verdad? Para nosotros manejarnos ante el público, que nos ayuda a mayor efectividad y productividad, tanto en el área laboral como en cualquier renglón que estemos desenvolviéndonos en nuestras vidas. Así es. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos con más de Psicología y Salud.